Ahora, en este cuadro vamos a mencionar, ahí como ven, los SGLTs que son tres, pero el más importante es bien el SGLT1 y el SGLT2. Ambos transportan glucosa y o galactosa, obviamente tras el pase de la molécula de sodio, pero se localizan en distintos tejidos, mientras que el SGLT1 se encuentra no solo en nefrona proximal, parte del riñón, sino también en intestino delgado. El SGLT2 solo se encuentra en la nefrona proximal y se encarga de aproximadamente el 90% de la reabsorción de la molécula de glucosa a nivel del túbulo proximal. Por otro lado, recuerdan que hablamos de los GLUTs antes, pues aquí podemos ver el GLUT1 se encarga de transportar a los monosacáridos glucosa y galactosa, el 2 la glucosa, galactosa y fructosa, el 3 glucosa y galactosa y el 4 de glucosa netamente. Ya habíamos mencionado estos antes, que el GLUT2 es el sensor de las células beta del islote de Langerhans en las células pancreáticas y que el GLUT4 es el GLUT de la captación basal de glucosa asociada o estimulada por insulina. Vamos a hablar ahora acerca de los ionóforos. ¿Qué es un ionóforo? Es un tipo de antibiótico, un antibiótico de origen bacteriano cuya función básicamente es la de permitir el pase de moléculas o iones monovalentes o divalentes a través de las membranas. ¿Y cómo van a hacer esto? Es lo que vamos a ver. Van a haber dos tipos de ionóforos, aquellos que son transportadores móviles y aquellos que son formadores de canales. ¿Sí? Vamos a ver. Así que vamos a verlo en imagen. Básicamente un ionóforo transportador móvil, el cual va a capturar un ion del exterior y lo va a hacer ingresar al interior. Y los transportadores de canales, que van a formar netamente, como su nombre lo dice, un canal para que pase la molécula. El ion, perdón. ¿Cuáles son los ionóforos principales que se tienen? Compuestos como la valinomicina, el A23187, la nigericina y la gramicidina A. ¿Qué quiero yo que recuerden ustedes de esto? Los más importantes. Tenemos, por ejemplo, la valinomicina, que es un transportador de potasio o de rubidio, cuya acción es un uniport electrogénico simple. ¿A qué se refiere con electrogénico simple? Lo veremos en la siguiente diapositiva. El A23187, que es un transportador de calcio y dos hidrogeniones, es un antiport, mete calcio, saca hidrogeniones, por lo que igual se le conoce como electroneutro, electrónicamente neutro. Igual que la nigericina, pero la nigericina trabaja con potasio e hidrógeno. Y por último, la gramicidina, que es un transportador sea de hidrógeno, de sodio, potasio, rubidio, pero es formadora de canales. Ahora vamos a ver cómo funciona. Con ejemplo de la valinomicina. ¿Cómo va a funcionar? Primero, el ionóforo va a ser este transportador vacío, no tiene carga. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a captar un ion de potasio del exterior y lo que va a hacer es neutralizar su carga. O sea, mientras el potasio está dentro del ionóforo, es como si no tuviera carga. Lo que va a permitir al ionóforo desplazarse fácilmente a través de la membrana, llevando el potasio desde el extremo exterior hasta el extremo interior de la membrana, liberando el potasio una vez llegado ese momento. Luego el ionóforo, sin haber alterado cargas, vuelve nuevamente a la parte externa de la membrana para captar el siguiente ion potasio y volver a ingresar. ¿Me dejé entender? El ionóforo en este caso no tiene ninguna carga. Y lo único que hace es capturar a un potasio con su respectiva carga y lo hace atravesar la membrana. Por eso se le conoce como un electrogénico simple. No cancela las cargas, simplemente, o sea,
no es que neutralice carga, simplemente al capturar el ion es como si no tuviera carga y lo hace atravesar la membrana. Es muy diferente a lo que viene ahora, la nigericina. Si recordamos, la nigericina era un transportador de potasio e hidrogenión, era un antiport electrónicamente neutro. ¿Por qué decimos que será electrónicamente neutro? Porque en este caso las cargas sí se van a neutralizar. ¿Cómo así? El ionóforo empecemos que ya tiene una molécula de hidrógeno. Para poder tener espacio y llevar el potasio, debe liberar la molécula de hidrógeno. Y eso hace, la libera. El hidrógeno sale con carga positiva. ¿Y qué sucede entonces? El ionóforo se queda con carga negativa. Y una vez que captura el potasio, que también tiene carga positiva como el hidrógeno, se neutraliza la carga, por lo cual el potasio dentro del ionóforo efectivamente no tiene carga. Esto permite que fácilmente atraviese la membrana hasta el otro extremo, liberando el potasio. Una vez que lo hace, vuelve a tener su carga negativa el ionóforo. Y nuevamente captura un hidrógeno del interior de la célula, del interior de la célula, neutralizando su carga y llevándolo nuevamente a la parte externa de la membrana, donde se repite el ciclo. ¿Entendieron la diferencia? La valinomicina es electrónicamente simple, puesto que no altera la carga, del ion, simplemente lo transporta. Mientras que la nigericina es electrónicamente neutra, puesto que neutraliza cargas. Y por último, el ejemplo de la gramcidina A. Dos moléculas de gramcidina van a unirse de tal manera que forman un dímero. Y dicho dímero va a formar un puente, un canal, el cual va a permitir que pasen las moléculas a través de él. La diferencia no se mueve a través de la célula, simplemente forma un paso, como un puentecito, para que pasen los iones. Ahora vamos a hablar sobre la endocitosis. Recordamos que los transportes los dividimos en lo que eran las moléculas de alto peso, de mayor peso molecular, y las que tenían menor peso. En los que tenían mayor peso molecular recordamos que vimos que mencionaban que eran la endocitosis, la exocitosis y la transhistosis. La endocitosis básicamente es el mecanismo por el cual las macromoléculas van a ingresar a la célula. Este ingreso va a ser a través de un cambio conformacional en la célula. Ahora, van a haber tres tipos de procesos que dan la endocitosis. Van a ser la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En esta imagen vamos a ver los tres y los vamos a explicar tranquilamente. La fagocitosis es el paso de macromoléculas de tipo sólido, ¿sí? Sean bacterias, microorganismos, cualquiera distinto de una bacteria, o cualquier otra macromolécula lo suficientemente grande que la célula necesita capturarlo mediante este mecanismo. ¿Y cómo se da el mecanismo? La célula genera un par de estructuras conocidas como pseudópodos, falsos pies, que se estiran por encima de la membrana para poder capturar a dicha macromolécula o dicha estructura. Luego, una vez que rodea la estructura, se juntan los pseudópodos fusionándose, generando una nueva membrana, y la estructura ingresa como una vesícula conocida como endosoma, de tal manera que ha podido ingresar a la célula. A diferencia de la fagocitosis, la pinocitosis es el ingreso mediante una invaginación, pero netamente contenido líquido. Es como quien dice cuando la célula se va a beber agua. Simplemente se invagina una parte de la membrana, se fusionan los extremos y se ingresa el líquido que ha capturado, por así decirlo. Y la endocitosis mediada por receptores es la forma por la cual
van a haber zonas de la membrana recubiertas por estructuras cuya función va a ser de receptor, obviamente, que va a captar moléculas en específico. Y una vez haya captado, sujetado, por decirlo así, a dichas moléculas, se va a generar una invaginación en dicha zona, la cual generará una vesícula recubierta por una capa de proteínas, que hará su ingreso a la célula. Ahora, esta capa de proteínas que va a recubrir a la célula es conocida como clatrina. C-L-A-T-R-I-N-A. Clatrina. Esta zona donde se produce la invaginación solo se produce en las zonas donde hay esta molécula de clatrina, que es una proteína que permite esa endocitosis. Es especial de la medida por receptores. ¿Se ha entendido? Este es el proceso de endocitosis. El proceso de exocitosis básicamente es la expulsión del contenido de la célula, contenido grande, mediante un proceso similar a la fagocitosis, solo que a la inversa. La vesícula del interior de la célula llega a la membrana, se fusiona y libera el contenido. Nada más. Y la transcistosis es, quien diría así, la combinación de ambos procesos, de un proceso de endocitosis seguido de uno de exocitosis. ¿Se ha entendido? Bien. Esto es básicamente lo que había que revisar con respecto al transporte a través de las membranas. Pero ahora vamos a ver cómo las membranas también, recuerdan, tenía una función de comunicación intracelular. Pues ahora vamos a hablar del sistema de comunicación entre las células a través de lo que se conoce como segundos mensajeros. Y para eso vamos a usar un buen ejemplo, que es el de las proteínas G. ¿Cuáles son los primeros mensajeros? Porque si decimos que la comunicación va a ser a través de los segundos mensajeros, debe haber un primero mensajero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos primeros mensajeros? Hablamos básicamente de lo que son los neurotransmisores y las hormonas, cuya función desencadenará una serie de reacciones dentro de la célula en forma de cascada. Estas hormonas pueden influir o bien sobre la actividad de la enzima, o bien sobre la síntesis de proteínas específicas, bien sobre la permeabilidad de membrana ante ciertos iones o metabolitos, etc. Y los receptores de membrana incluyen a proteínas que influyen en la síntesis de estos llamados segundos mensajeros. Vamos a ver de qué se trata. Los ejemplos más clásicos de receptores de proteínas que utilizan a los segundos mensajeros son las proteínas G. Vamos a tener tres tipos: la proteína GS, la proteína GI y la proteína GP o GQ. Su función y mecanismo va a depender de la subunidad a la que estén unidas. Por eso los distintos nombres GS, GI y GP. Todas estas proteínas están compuestas por tres polipéptidos, una subunidad alfa, beta y gamma. La subunidad activa, la que va a realizar la función, básicamente va a ser la subunidad alfa. No lo olviden. Básicamente, ¿cómo va a funcionar esta molécula? Que esta proteína polipéptido que tiene la proteína G, que tiene las tres subunidades, va a contener una molécula de GDP, básicamente, la cual va a ser activada, fosforilada a forma de GTP. Y ese es el momento en el que se junta con el GTP, es donde va a empezar la cascada de reacciones, que vamos a explicarla en un momento. En este sí hemos podido ver la animación, qué suerte. Entonces vemos que cuando el sustrato, la molécula que capta el receptor, se une con dicho receptor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la proteína G, que tiene acoplado a sí mismo, acoplado a su, ¿cómo se llama? A su estructura, va a tener unida un GDP que es intercambiado por un GTP. Este GTP va a liberar un grupo fosfato y activar una enzima.
Esta enzima va a realizar una serie de fosforilaciones o activaciones de otros procesos, como vimos en la imagen, que empezaba a cambiar la forma de otras estructuras, ¿no? Las rojitas que iban bajando. Vamos a explicarlo ahora más detalladamente. Entonces, las proteínas G, vamos a tener estos tres tipos principales, la S, la I, la Q o P. ¿Y cuáles van a ser las funciones? La proteína GS va a estar ligada a otra proteína llamada adenilciclasa. Y la función de la proteína GS va a ser estimular la adenilciclasa. La proteína GI tiene la I de inhibición. Entonces su función va a ser inhibir la adenilciclasa. Mientras que la proteína GQ va a actuar junto con otra proteína que se conoce como fosfolipasa C. Ahora en adelante vamos a explicar cada proceso. Proteína GP. Perdón, aquí no es GP, aquí es proteína GS. ¿Ya? Proteína GS. ¿Cómo empieza? En el número 1, tomemos el ejemplo a la epinefrina o la adrenalina. Se une a su receptor. Una vez que se une al receptor, el receptor va a estar asociado, ligado, por decirlo así, a la proteína G junto con sus tres unidades. Esta unión del receptor con su sustrato genera que el GDP que se encuentra en la unidad alfa se vuelva un GTP. ¿Sí? ¿Cómo es que se vuelve un GTP? Otro GTP de afuera viene y va a ceder su grupo fosfato. Ese GDP aquí dentro de la unidad alfa lo acepta y se transforma en un GTP. ¿Qué hace esto? Hace que se desprenda la unidad alfa, y se desplaza activando la enzima adenilciclasa. Repito, cuando la adrenalina, el ligando, se une a su receptor, este receptor va a generar que el GDP en la subunidad alfa de la proteína GS se fosforile, formando un GDP a costa de otro. ¿Eso qué hace? Se desprende la unidad alfa, se aproxima a la adenilciclasa y la va a activar. Ahora, ¿qué va a hacer la adenilciclasa? La adenilciclasa cataliza una reacción que forma a partir del ATP una molécula conocida como 3,5 AMP cíclico o simplemente AMP cíclico. Este AMP cíclico va a desplazarse al interior de la célula, bueno, ya se encuentra en el interior, pero va a desplazarse hasta encontrarse con una proteína conocida como la proteína quinasa A, la cual va a ser activada por esta molécula del AMP. Dicha activación de la proteína quinasa A va a generar una cascada de fosforilaciones, que es lo que va a generar la respuesta celular a la presencia de la adrenalina. ¿Se entendió? El ligando se une a su receptor. El receptor activa la proteína G. El extremo alfa de la proteína G cambia el GDP por un GTP, se desprende y activa la adenilciclasa. La adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A activa una serie de cascadas de fosforilaciones llevando a cabo la actividad celular correspondiente a la epinefrina. Ahora, hay casos en que ya no se necesita ese exceso de AMP cíclico. Existen enzimas como la fosfodiesterasa nucleótido cíclica que van a reducir el AMP cíclico a 5 AMP, lo cual la deja inactiva y revierte la activación de la proteína quinasa A. ¿Me he dejado entender hasta ahí? Tenemos en este otro esquema lo mismo. El primer mensajero, en este caso estamos usando el glucagón, llega y al activar el receptor
hace que el GDP de la unidad alfa de la proteína G se vuelva un GTP a coste de otro GTP. Se desprende la unidad alfa y activa la adenilciclasa. La adenilciclasa convierte un ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico viene a ser el segundo mensajero. Que el AMP cíclico activa una proteína quinasa A que estaba inactiva, la vuelve activa. Y este empieza a fosforilar otras proteínas, que por lo tanto dan una respuesta metabólica. ¿Se entendió? Ya. ¿Cuáles son los receptores que están acoplados a la adenilciclasa? Es decir, que utilizan proteína GS. Los receptores para la ACTH, que es la hormona corticotropa, la FSH, la hormona estimuladora de folículos, la calcitonina, el glucagón y a la adrenalina que vimos, pero más en general a los receptores beta de la adrenalina. ¿Cómo lo vemos aplicado a un proceso metabólico? ¿Recuerdan el ejemplo de la adrenalina? La adrenalina generará AMP cíclico mediante la activación de la proteína GS. El AMP cíclico activa una proteína quinasa A. Esta proteína quinasa va a activar y generar que la fosforilasa quinasa inactiva se active. Esta fosforilasa quinasa activa va a activar la fosforilasa B, que está inactiva, a una fosforilasa A, que es activa. ¿Y qué permite esta fosforilasa A, que está activada? Transformar el glucógeno en glucosa 1-fosfato y mediante otros procesos llevar a formar glucosa en sangre. Degrada el glucógeno. Quiere decir que el estímulo de la adrenalina activando una proteína GS estimuló el proceso de glucogenólisis, degradando el glucógeno y formando glucosa. ¿Me dejaba entender? Antes de entrar a la proteína GP o GQ, para decirles nada más sobre la proteína GI, que su función es inhibir la adenilciclasa. Mismo trayecto que la proteína GS. La única diferencia es que en lugar de activar la adenilciclasa, la va a inhibir. Nada más. En cuanto a la proteína GP o GQ, vamos a tener un proceso un poco distinto. Va a ser similar al inicio. Llega la hormona, se une el receptor. Este activa la proteína G, en este caso la proteína GP. Se transporta el extremo alfa, activando el GTP. Y este extremo alfa, en lugar de activar una adenilciclasa, va a activar una enzima conocida como la fosfolipasa C. PLC significa fosfolipasa C. ¿Qué va a hacer la fosfolipasa C? Así como la adenilciclasa transformó ATP en AMP cíclico, la fosfolipasa C actuará sobre el fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato. Perdón. ¿Qué es el fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato? En palabras simples, es un fosfolípido. Entonces, ¿qué va a hacer la fosfolipasa C? Va a actuar sobre los fosfolípidos, va a partirlos a la mitad y va a formar dos compuestos, el diacilglicerol y el IP3. IP3 significa inositol trifosfato. Muy bien. Vamos a tener entonces dos cosas. El inositol trifosfato va a ir al interior de la célula, al retículo endoplasmático, donde va a activar canales de calcio, y el calcio va a salir del retículo endoplasmático al citoplasma. ¿Sí? Por otro lado, este calcio que sale del citoplasma, aumentando, activará una proteína quinasa C. Proteína quinasa C. Por otro lado, el diacilglicerol directamente activa la proteína quinasa C. Una vez activada la proteína quinasa C, al igual que la proteína quinasa A en el caso de la adenilciclasa, va a desarrollar una serie de fosforilaciones a través de cascadas, de tal manera llevando a cabo el efecto metabólico.
Otro gráfico para representar lo mismo, la hormona llega al receptor, la proteína G activa la fosfolipasa C, esta divide los fosfolípidos específicamente el fosfatilinositol 4,5 bisfosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato libera calcio del retículo endoplasmático liso y el diacilglicerol activa directamente la proteína quinasa C y el calcio también activa la proteína quinasa C, llevando a cabo la ruta metabólica de fosforilaciones. Espero se haya entendido ahí hasta el momento. Disculpen. Muy bien. Muchas gracias. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero en realidad se haya podido entender. Cualquier duda les dejo ahí mi correo, mi Gmail para que me puedan contactar y escribir. Y si no, escriben directamente a la página del grupo Atlas, en el cual siempre va a haber una persona dispuesta a tratar de contestar sus dudas o contactarlo con la persona correspondiente. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día y mucha suerte con el curso.